y él decide votar en una causa en la que desde todo punto de vista y frente a cualquier criterio de independencia que un tribunal decente debería tener, Gutiérrez Stixse debió abstenerse de participar, pero él vota. El indulto que se le había dado a Alberto Fujimori. El tribuno dijo que él no defendía a Alberto Fujimori, sino esta capacidad que tiene un presidente de la República Peruana de dar el indulto. Escuchemos lo que dijo Gutiérrez Stixse. Le pediría que no distorsione la verdad. De acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados somos irrecusables. Y repito, vuelvo a reiterar, en el caso concreto, ha habido una decisión del Pleno de que me mantenga en el tribunal, en vista que solamente tenemos 6 magistrados. Pero aún con eso, la votación ha sido suficientemente superior al requerido para aprobar este auto. Pero más allá de ese tema, esencialmente cuando yo envié ese informe, no fue en favor del señor Fujimori, sino esencialmente en la naturaleza del indulto como una atribución de la Constitución. Muy bien, eso es lo que nos ha dicho. Nosotros tenemos en la línea y le agradecemos por estar aquí en Exitosa a Carlos Rivera, abogado de las víctimas, como he dicho, de Barrios Altos y La Cantuta, de los familiares de las víctimas. Bienvenido, doctor Rivera, a Exitosa. Buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Primero quisiera saber qué es lo que usted tendría que decirle al tribuno Gustavo Gutiérrez Stixse respecto a este tuit que usted dice y que él quiso aclarar, porque yo no le pregunté, él quiso aclarar. Que lo que yo consigné ahí es un hecho cierto. El informe jurídico que él escribió y que remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018, efectivamente es una posición jurídica absolutamente respetable en ese momento de un abogado constitucionalista, que inclusive llevó, Karina, y eso capaz no consigné, a viajar al señor Gutiérrez Stixse a San José de Costa Rica. Él estuvo presente en la audiencia de supervisión de cumplimiento. Si eso no se llama acto de defensa, digamos, no sé qué cosa podría ser un acto de defensa, pero él, por lo tanto, como abogado, tiene la libertad de defender a quien desee. El problema es que ese abogado que escribió ese informe a favor del indulto y diciéndole a la Corte que no podía intervenir en un tema de esa naturaleza, es juez del Tribunal Constitucional. Y él decide votar en una causa en la que desde todo punto de vista y frente a cualquier criterio de independencia que un tribunal decente debería tener, Gutiérrez Stixse debió abstenerse de participar, pero él vota. Y por eso digo ahí en la publicación que hice el día de ayer, él estaba impedido de votar en el caso, porque ¿de qué vale, no es cierto, un sistema de justicia cuando un juez emite opiniones, hace actos de defensa, se interesa por una causa, porque digamos no se ha ido de un distrito a otro, se fue a San José de Costa Rica a estar presente en la audiencia de supervisión de cumplimiento, y luego vota, y vota en la forma que ha señalado, diciendo que Fujimori debe ser puesto en libertad, aunque eso en realidad nunca lo colocan, nunca colocan eso en la resolución, ¿no? Estamos en realidad maniobrando sobre una interpretación que los propios jueces del Tribunal Constitucional, me refiero a los jueces Monteagudo y Ochoa Cardich, refieren en sus votos singulares que ese tema debió ser no solamente comentado, sino lo suficientemente analizado y desarrollado en el curso de la resolución, porque tanto uno y otro dicen, oye, el caso no terminó el 17 de marzo del año pasado, terminó con las resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana. Esa fue mi apreciación, ¿no? Respecto de la intervención de Gutiérrez, y me ratifico en que él debió abstenerse de votar y no participar en una causa en la que él tenía una opinión absolutamente consabida desde hacía por lo menos 5 años atrás. De acuerdo, pero él lo que dice es que sí lo puso esto a consideración de los tribunos y dijeron que debía votar. Y además, ¿qué pasa cuando los abogados del Tribunal Constitucional han dedicado su vida pues al derecho y han intervenido en diferentes causas? Se tendrían que estar absteniendo en cada uno de los procesos que llegan hasta el TC. En los casos en los que hayan resultado ser abogados y hayan realizado acto de defensa, obviamente no pueden participar, Karina, no pueden participar, ¿no es cierto? Porque, digamos, el hecho de que hayan sido designados o elegidos miembros de un tribunal constitucional no los exime
de los actos de defensa que han desarrollado y de las posiciones que han estado defendiendo en esos casos. Digamos, el principio de independencia y de imparcialidad que está reconocido a nivel universal justamente se refiere a ese tipo de circunstancias, porque si no, estás peleando con el marcador en contra, porque ya Pero tienes al él abogado. no fue de una parte abogado interesada de Alberto como juez. Fujimori, ¿no? Él fue, dio su opinión como amigo de la Corte. Exacto. Sí, pero esa opinión tiene una directa relación con el tema en el que luego él ha emitido su decisión. Es como si, no sé, me eligen a mí miembro del TC y yo termino votando en una causa en la que he defendido a las víctimas de Barros Altos y La Cantuta. No correspondería. Eso no es correspondiente a las reglas elementales de la actuación de un sistema de justicia independiente. Muy bien, pero vámonos ahora al tema de fondo. Usted nos acaba de decir que en realidad ellos no lo ponen en blanco y negro en este auto del Tribunal Constitucional, y es cierto, no lo ponen, pero han salido y han defendido su escrito, y todos los que han votado, aparte de los 2 votos singulares, han dicho que se trata de la excarcelación. Pero acá viene una contraparte, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que me dijo a mí Gutiérrez Tixe es que ellos ven las recomendaciones o los puntos que estableció la Corte como unas recomendaciones y no como una sentencia, y no están obligados a cumplir, el Estado peruano no está obligado a cumplir las recomendaciones, sí están obligados a cumplir las sentencias. Mira, justamente, por eso es importante, justamente eso que te he dicho el día de ayer, lo escribió hace 5 años, ¿ok? Lo escribió hace 5 años, por lo tanto, tienes a un abogado que está haciendo actos de defensa en una causa específica, pero además, el señor Gutiérrez Tixe creo que se equivoca flagrantemente. Es como si yo dijera que lo que ha resuelto el TC es simplemente una recomendación, ¿no? O las sentencias que emite el TC, no sé, en cualquier caso, el de Keiko, Humala, Nadine Heredia o Yoshiyama, el que fuera, yo interpreto que es una recomendación. Lo que unifica al Tribunal Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los dos son tribunales de justicia. Uno es un tribunal interno, el otro es un tribunal internacional. Por lo tanto, no emiten recomendaciones, emiten mandatos de obligatorio cumplimiento. De verdad me parece una cosa increíble de aceptar que un juez del Tribunal Constitucional de Perú, con todas las sentencias que durante 20 años ha venido emitiendo el Tribunal Constitucional en relación a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, venga a sostener un disparate de ese tamaño. O sea, no es posible sostener de que lo que la Corte emite en el marco de sus competencias convencionales y en el marco de 2 casos en los cuales ha emitido sentencias de fondo, Barros Altos y La Cantuta, venga a decir que eso es una recomendación. O sea, la Corte no es un club de amigos, la Corte es un tribunal al cual estamos sometidos, no por la decisión de un gobernante, sino por la decisión del Estado peruano, y eso es lo que determina la obligatoriedad y nuestra vinculación como Estado, y Estado entendido no solamente un juez u otro, sino el conjunto de las entidades públicas que están administrando justicia en el país. Tengo 2 preguntas y le ruego por favor que me las responda después de la pausa comercial. Lo que me dijo el tribuno es que era una cautelar, y ellos entienden que la cautelar tiene una fecha de término, que no es para toda la vida. Entonces ya que se ha terminado ya y que interpretan que se debe dar por concluida y que se debe cumplir la sentencia que acá se dicte, 1. Y segundo, nos acaba de escribir el tribuno Gutiérrez Tixe y nos dice: nunca fui abogado de Alberto Fujimori, que es lo que acabamos de decir aquí. El Instituto de Ciencias Criminalísticas me pidió una opinión sobre la naturaleza constitucional del indulto, y lo que él dio es una opinión que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Regresamos, por favor, con su respuesta después de una breve pausa. No se muevan de Exitosa. Había dejado una pregunta, 2 preguntas en realidad, doctor Rivera. Primero, sobre la cautelar. El doctor Gutiérrez Tixe me había dicho que la cautelar tenía
un lapso de tiempo y que no era para siempre. Entonces ya han interpretado que ya acabó y que por eso han tomado esta decisión. Sí, mira, me sorprende un poco. Podría concluir que los jueces del TC, incluyendo al señor Gutiérrez, no han leído el expediente. ¿Por qué razón? Porque sí, él tiene razón que la Corte el 30 de marzo del año pasado emite una resolución de medidas provisionales, en la que efectivamente, es lo primero que conocimos, resuelve en su punto número 1, señalando que el Estado peruano debe abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, emitida días antes del año pasado. Sí, esa es la resolución de medidas provisionales. Tiene razón Gutiérrez cuando dice las medidas provisionales no pueden ser eternas. Pero lo que no dice Gutiérrez es que días después, el día 7 de abril del año pasado, la Corte emitió una resolución de supervisión de cumplimiento, que es una resolución de mayor calidad y envergadura jurídica en el derecho internacional, que dispone lo mismo, que dispone en su punto número 2, y aquí lo estoy revisando para poder leerla, señala, dice, el Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del año 2022. Por lo tanto, pareciera que los jueces del TC no leyeron las resoluciones del TC o simplemente están pretendiendo sorprender a la opinión pública. Exitosa. Y me parece que aquí lo que justamente en este tipo de temas, que resultan ser, como verás, Karina, tan fundamentales, es eso lo que desde mi punto de vista adrede los 4 jueces del TC que firman esta resolución no consignan, porque simple y llanamente no pueden tener un nivel de respuesta coherente, ¿no es cierto?, y de argumentos consistentes frente a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso emiten una resolución tan ambigua en la que no dice lo que ellos dicen públicamente, supuestamente señala, ¿no? Los jueces tienen que hablar no en las entrevistas. Tienen derecho a la libertad de expresión, obviamente que sí, pero si tienen que resolver un asunto tan fundamental como es la libertad de una persona, la anulación de una sentencia condenatoria, el otorgamiento, la revalidación de un indulto declarado por el Poder Judicial como inválido, oye, es obvio que tienen que pronunciarse sobre lo que un tribunal internacional ha dicho y que desde todo punto de vista significaba una decisión legalmente establecida, convencionalmente amparada, como la resolución a la que estoy haciendo comentario, que es del 7 de abril del año pasado. Muy bien, muy bien. Dígame, por favor, ¿qué tipo de figuras tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tiene las sentencias, que son obligatorias. Sí. ¿Qué otras figuras tiene? Tiene las medidas provisionales en situaciones de carácter excepcional y tiene las resoluciones de supervisión de cumplimiento, que es un procedimiento que la Corte ha venido desarrollando. ¿Por qué razón? Porque la Corte, digamos, no tiene pues a una policía que pueda jalarle las orejas a los estados, ¿cierto? Y ante las posibilidades de un incumplimiento, la Corte ha establecido un procedimiento de vigilancia, de supervisión, de si es que los estados cumplen o no las sentencias de fondo que ha emitido desde el año 88, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias los estados tienen que dar cumplimiento a los requerimientos, solicitudes, como lo que acaba de ocurrir hace un par de días, ¿no? La Corte dice, Estado peruano emite un informe sobre el estado de cumplimiento de las sentencias de Barros Altos de la Cantuta, vinculado al caso del indulto humanitario. Estamos hablando de este informe que le han pedido para el 6 de diciembre, la Corte. Exactamente. Eso significa, Karina, que la Corte acaba de abrir un nuevo procedimiento de supervisión de cumplimiento. ¿Y esto es obligatorio? Que es la continuación, ¿no es cierto?, la continuación en vía de ejecución de una sentencia de fondo. En este caso son 2, Barros Altos del 2001, la Cantuta del año 2006. Por lo tanto, tiene un amparo convencional, tiene un amparo jurisprudencial, y tiene un amparo en el derecho consuetudinario, porque finalmente los estados han venido justamente desarrollando este procedimiento llamado de supervisión de cumplimiento, ¿no? ¿Y esto es obligatorio? Obligatorio. Absolutamente. ¿Por qué razón es obligatorio, Karina? Es obligatorio porque la Corte no les está preguntando sobre X o Z, les está preguntando sobre el cumplimiento de una sentencia.
¿no es cierto?, sobre el cumplimiento de una sentencia en la que el Estado puede haber sido sancionado o no, pero les está preguntando o les está requiriendo información sobre el cumplimiento de una sentencia. Pero el cumplimiento de la sentencia está, ¿no? Porque el cumplimiento de la sentencia más los requerimientos que hizo la Corte. Así es. Y los requerimientos se van a referir a los términos de las sentencias. No es que la Corte invente otro caso. Van a la reparación civil más el reconocimiento de la gravedad de los delitos. Exactamente. Pero eso no estuvo en la sentencia. El reconocimiento de la gravedad de los delitos no estuvo en la sentencia. Exitosa. Eso sí lo puso la Corte. Eso no está en la sentencia. No, mira, si bien es cierto, en el caso Barrios Altos del 2001, la Corte no incorpora la denominación de crímenes de lesa humanidad. En la sentencia de Barrios Altos del 2006 sí incorporó. Cuando se produjo, recordarás, el año 2012, la anulación de la sentencia del caso Barrios Altos por la sala penal que presidía en la Suprema Javier Villestein, el 2012 hubo un primer supervisión de cumplimiento y la Corte dijo ahí, los dos casos debemos entender que son crímenes de lesa humanidad. Pero además la Corte, Karina, si me permites muy brevemente, la Corte analiza el tema sobre la base de si es que se ha cumplido la obligación internacional de sancionar este famoso cliché de investigar, juzgar y sancionar. ¿Por qué razón? Porque la Corte interpreta que el cumplimiento de una condena es parte del acceso a la justicia, porque justamente la Corte reflexiona y dice, oye, las sentencias de un tribunal nacional o internacional están para cumplirse, ¿no es cierto? Parte del derecho al acceso a la justicia no es solamente obtener una sentencia que al día siguiente se va a anular, sino que los efectos de esa sentencia, en este caso están vinculadas a un principio de proporcionalidad, se ha sancionado a una persona de acuerdo a la gravedad extrema de los delitos cometidos. Y la Corte dice, por lo tanto, a mí me corresponde supervisar esa parte de si es que se está cumpliendo lo que yo he dispuesto, de que se sancione a los responsables de este tipo de crímenes. Ya, pero se le están sancionando a Alberto Fujimori. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? El criterio que desarrolla la Corte en la resolución de supervisión del año 18 es que no se está cumpliendo adecuadamente el derecho, o mejor dicho, el indulto de una persona condenada por un caso sentenciado por la Corte Interamericana. La Corte dice ese indulto está lesionando el derecho al acceso a la justicia de las víctimas porque se está rompiendo un principio de proporcionalidad, porque el Tribunal Nacional lo sancionó a una determinada cantidad de años que la Corte entiende que es justamente correspondiente a la gravedad del daño cometido, a la gravedad de los delitos cometidos. Recordemos que son 25 personas asesinadas, y la Corte dice, por lo tanto, el que se genere una ruptura de esa decisión judicial está afectando justamente ese derecho de acceso a la justicia en el ámbito de considerar de que las sentencias deben ser cumplidas en los términos que son emitidas. ¿Y esto tiene precedente? ¿Alguna otra vez la Corte ha anulado un indulto? Porque el indulto es una potestad presidencial, ¿no? Sí, mira, sobre el tema del indulto, la Corte desarrolla su jurisprudencia a partir del caso Barrios Altos. En el caso Barrios Altos recordaremos que en marzo del 2001 la Corte señala fundamentalmente que las leyes de amnistía en crímenes contra los derechos humanos no tienen valor jurídico. Pero además la Corte en esa misma sentencia dice que las excepciones de prescripción, y agrega un término y dice todo eximente de responsabilidad. Luego, el año 2005, en la sentencia Gutiérrez Soler versus Colombia, la Corte agrega a esa frase del caso Barrios Altos los indultos. Por lo tanto, debemos entender que desde el año 2005 en el sistema interamericano están prohibidos los indultos para violadores de derechos humanos y perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Y en la resolución del 18, en el caso Barrios Altos de la Cantuta, la Corte se enfrenta a una circunstancia que ella reconoce que no había analizado, que son los indultos humanitarios. Y la Corte no es que niega la posibilidad, ojo con ese tema, no dice están prohibidos los indultos humanitarios, sino que dice de que habiendo una necesidad de ponderación del derecho a la salud, a la integridad y hasta la vida del condenado, dice la Corte que es necesario valorar ese tipo de circunstancias, pero dice, por lo tanto, dado de que no hay precedentes al respecto, la Corte establece estándares de cómo los estados, comenzando por el Perú y con el caso Fujimori, deberían desarrollar hacia el futuro, ¿no es cierto?, ese tipo de estándares. ¿A qué se refiere? Que se pague la reparación civil,
¿no es cierto? Que se verifique si es que no es posible garantizar el derecho a la salud de la víctima en un establecimiento penitenciario, la colaboración decidida o no respecto del esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, la Corte va planteando, y desde mi punto de vista, abriendo una puerta. El problema de la defensa de Fujimori y del propio señor Fujimori es que nunca han querido transitar ese camino. ¿No es cierto? Nunca han querido, han tenido la posibilidad de hacerlo, nunca lo han hecho. De acuerdo, ha quedado muy claro, muchas gracias. Hemos hecho todas las preguntas para tener todo el contexto desde el punto de vista de el abogado, de los familiares de las víctimas y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí.